Buenas tardes, continuamos con la saga de videos, esta vez con vectores en tres dimensiones y como podemos ver, un vector puede estar en tres dimensiones, obviamente. Cuando trabajamos en tres dimensiones, como el vector que está dibujado ahí, ¿cierto? Ya un vector en su forma rectangular aparece una nueva coordenada. Un vector B va a ser ahora tres puntos, una ternia, no un par de coordenadas, una ternia de datos. Debemos tener X, Y y Z. Como pueden ver, cada componente tiene un vector unitario, tal cual como lo vimos en dos dimensiones. Un vector en tres dimensiones de forma unitaria se escribe ahora X y gorrito más Y J gorrito más Z K gorrito. Si tuviéramos un valor de un vector, por ejemplo, un vector 3 4 5 como terna ordenada, esto se podría escribir de forma eh, unitaria: 3i más 4j más 5k gorrito. El módulo del vector sigue respetando Pitágoras, es decir, si yo quiero calcular el módulo del vector en tres dimensiones, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Por lo tanto, aquí el módulo es la raíz cuadrada de 3 cuadrado más 16 al cuadrado, perdón, más 4 al cuadrado, me adelanté, 16, ¿cierto? Es 4 al cuadrado, 16, no 16 cuadrado, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ese resultado, ese módulo del vector, ¿cuánto vale? Lo podemos calcular acá. Entonces vamos a tener 3 cuadrados 9, 4 cuadrados 16 y 5 cuadrados 25. Entonces la raíz de 5 raíz de 2, que esa sería la forma completa, pero en forma decimal a tres decimales, esto sería 7,071. Un vector en tres dimensiones ya no tiene una forma polar, porque si nosotros vemos el dibujo vamos a tener un ángulo acá, un ángulo acá, un ángulo acá y otro ángulo acá. Va a haber distintos planos de referencia, entonces no podemos hablar de una forma polar como en dos dimensiones, pero sí podemos hablar de otra forma, de la forma esférica. Vamos a subir bien esto. Vamos a subir bien esto. Vamos a dejarlo aquí arriba. Vamos a dejarlo aquí arriba. Vamos a agrandar acá. La forma esférica de un vector en tres dimensiones. Un vector en tres dimensiones, si lo hago girar, forma una esfera, muchachos. ¿Ya? Esa esfera, al estar girando, me entrega dos ángulos. Si yo tengo el eje Z, como estamos viendo en la imagen, en cualquiera de las dos imágenes, va a haber el ángulo polar, que va a ser el ángulo que se forma entre el eje Z y el módulo del vector, ¿cierto? Y el ángulo de azimut. Y el ángulo de azimut es el ángulo que se forma entre el espejo del vector, entre el eje X y el eje Y. Y eso son las coordenadas que se llama el modelo esférico o la forma esférica de un vector en tres dimensiones. Aquí ya no hablamos de forma polar, hablamos de forma esférica. Ya, entonces nosotros tenemos un vector que estaba en X, y Z y lo vamos a escribir ahora en forma de módulo, ángulo polar y ángulo de azimut. ¿Cómo calculamos el ángulo de polar? Bueno, el ángulo polar lo escribimos de la siguiente forma. Yo voy a dar la directa en la fórmula. Si yo hago el dibujo aquí y usted lo hace, le va a quedar que el ángulo o el coseno del ángulo polar, si vemos este triángulo que está acá, eh, el coseno del ángulo polar va a ser eh, la coordenada z sobre el módulo. Por lo tanto, aplicando el arcoseno o coseno de la menos 1,
nos va a quedar que el ángulo polar es coseno de la menos 1 de z sobre r. Calculemos los datos. Nuestro vector era 1, 2, 3. No, perdón, miento. 3, 4, 5. Y ya sabíamos un dato, el módulo, ¿cierto? El R. El R era, yo lo voy a dejar aquí expresado en esta forma, 5 raíz de 2, que era los 7,071, ¿cierto? Entonces el ángulo Z es 5. Entonces vamos a poner aquí coseno a la menos 1 de 5 sobre R, el módulo, que era 5 raíz de 2. 5 y 5 se pueden simplificar y el ángulo polar puede ser el coseno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 2. Si nosotros hacemos este ejercicio, el ángulo polar queda como coseno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 2. Y son 45 grados. Entonces, en nuestro caso, el ángulo polar, el ángulo que se está haciendo ahí, esa parte de la esfera que está dibujando, son 45 grados. Y ya tenemos una segunda coordenada en la forma esférica. Nos faltaría el ángulo de azimut. El ángulo de azimut es el coseno a la menos 1. Y ahora están solo en el eje X y Y. Por lo tanto, este eje es de X sobre a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Qué es X cuadrado? Es el radio que se está formando acá. Si quieren le ponemos otra letra. Le vamos a poner R puntito. Donde R puntito va a ser el módulo, pero de las dos dimensiones, entre X y Y, que corresponde a eso, Pitágoras. Por un valor, el valor señal de Y. Voy a explicar qué significa la señal de Y. La función señal, muchachos, de función señal entrega solo 3 resultados. Puede entregar menos 1, 0 o 1. ¿Cómo se hace? Si el valor de Y es 0, el valor señal de Y sería 0. Es decir, 0. Si ahora el valor de Y es negativo, cualquier número negativo, aquí vamos a poner menos n, donde n va a ser cualquier número negativo, el valor señal es menos 1. Y el valor señal, o signo también le dicen, de un valor cualquiera positivo es 1. Por lo tanto, vamos a analizar acá el ángulo de azimut. Entonces dice coseno a la menos 1 por x. ¿Cuánto valía x? Vale 3 en nuestro caso. Abajo va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que era x, más 4 al cuadrado, que era y, por el valor señal o signo de y. ¿Cuánto vale y? 4. Entonces, seguimos la regla. Nos dice, el valor señal o signo cuando es positivo, ¿cuánto es? Es 1. 4 es positivo, por lo tanto esto se convierte en 1. Me va a quedar 1 por esto. Listo. Entonces me va a quedar 1 por coseno a la menos 1 de 3 sobre 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y el ángulo es 53,13 grados. Y ese es el ángulo de azimut, que es el ángulo que estaría acá, de la esfera. Por lo tanto, si escribimos en forma esférica nuestro vector, nuestro vector quedaría, primero, 5 raíz de 2, el módulo, luego el ángulo polar, 45 grados, y luego el ángulo de azimut, 53,13 grados. Y hemos escrito el vector en forma esférica. Y se acabó. Luego tenemos forma rectangular, forma esférica, ¿cierto? Y la forma rectangular incluye la forma unitaria, ¿cierto?
Hay una otra forma de escribir esto en tres dimensiones, la forma cilíndrica. Y con esto vemos todas las formas de vectores en tres dimensiones. Yo puedo tener un vector que al girarlo en el plano XY hace un cilindro. Y ahí está. Es decir, muevo esta línea que se llama ρ. Si usted la hace girar, va a estar haciendo un cilindro en todo el movimiento. Y esta es la forma cilíndrica. La forma cilíndrica se hace como, primero, ρ es igual, son tres coordenadas, perdón, vamos a escribir las tres coordenadas del vector. Primero, en forma rectangular el vector es x y z, ¿cierto? En forma cilíndrica vamos a tener ρ, el ángulo de azimut, y z. ¿Ya? Rho es el radio, pero entre el eje X y Y. Es ese módulo, solamente en dos dimensiones, entre X y Y. ¿Ya? Que nosotros lo calculamos recién a todo esto. Y no nos dimos cuenta, pero lo vamos a explicar. El azimut, nosotros ya lo calculamos, que es el ángulo entre X y Y. ¿Ya? Entre X y Y. Y z ya lo tenemos. Entonces, si nuestro vector es 3, 4, 5, el ángulo de azimut lo calculamos en la forma cilíndrica, ¿cierto? O sea, perdón, esférica. Sabemos que es 53,13 grados. ¿Y por qué necesito saber estos datos? Porque el cilindro gira en función de ese lado, que es ρ, necesita una altura que se lo da z, y el ángulo de inclinación del giro, que es el ángulo de azimut. Entonces, el ángulo de azimut ya lo tenemos, 53,13. Es el ángulo de azimut, ¿cierto? El radio del cilindro, ρ, simplemente es Pitágoras, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Dos dimensiones, estamos trabajando con ese plano de abajo. Por lo tanto, en mi caso, si mi vector era 3, 4, 5, el ρ va a ser la raíz cuadrada de 3 más 4. 9 más 16, 25, y la raíz cuadrada de 25, esto es 5. Esto lo vimos en clase, ¿cierto? Por lo tanto, en forma cilíndrica, el vector que me queda finalmente es en forma cilíndrica. Primero va a ser ρ, que es 5. Luego el ángulo de azimut, 53,13 grados. Y finalmente z, la altura, 5. Y ahí tenemos el vector en forma cilíndrica. Muchachos, esos son todo en 3D. 3D simplemente aparece una coordenada más, ¿ya? Que es z. Aparece un vector unitario más, que es k. Pitágoras lo volvemos a aplicar para calcular el módulo, ¿cierto? En tres dimensiones. Tenemos dos formas, aparte de la rectangular, de expresarlo y la unitaria, sino que la esférica, porque ese vector, el módulo en tres dimensiones, puede girar en las tres dimensiones y hacer una esfera. Y en caso de la otra es que podemos también modelar las tres dimensiones a través de un cilindro, ocupando solo dos dimensiones, la de base y la de abajo, y dejando la altura aparte, la z. Eso, muchachos, espero que les sirva. Subo este segundo video que es vectores en tres dimensiones. Nos vemos.